Imagina dedicar una vida entera al éxito y, al final, descubrir que lograste todo, menos lo que realmente importa. Miguel es un empresario brillante, pero completamente obsesionado con el trabajo. Tras décadas de dedicación a los negocios, se encuentra con una fortuna inmensa, pero sin nadie a su lado. Y, cuando le diagnostican una enfermedad terminal, Miguel finalmente se da cuenta de que está solo. En un último esfuerzo por darle sentido a su vida, emprende la búsqueda de algo que el dinero no puede comprar, un vínculo verdadero. Miguel siempre fue el tipo de hombre al que la gente miraba con admiración y quizás un poco de envidia. Desde joven, aprendió a luchar por sus objetivos, a levantarse después de las caídas y, sobre todo, a construir un imperio desde cero. En el mundo de los negocios, era visto como un ejemplo de perseverancia, alguien que no dejaba que nada interfiriera en su camino. Era dueño de empresas exitosas en diversos sectores, desde tecnología hasta inversiones inmobiliarias. Cada decisión que tomaba estaba calculada, cada paso era frío y preciso, y siempre se enorgulleció de ello. Para quienes lo observaban desde afuera, Miguel era la personificación de la fortuna y el éxito. Ropa de marca, relojes de lujo, fiestas exclusivas y viajes frecuentes al extranjero eran parte de su rutina. Su casa, una mansión en un barrio exclusivo, estaba llena de muebles y obras de arte caras que él había elegido con el cuidado de quien sabe cómo impresionar a los demás. Pero la verdad era que, aparte de él, nadie pasaba mucho tiempo allí. Los amplios pasillos y las habitaciones espaciosas resonaban con un silencio constante, y las fiestas a las que asistía solían terminar con él volviendo solo a casa. Miguel eligió vivir de esa manera. Después de todo, no creía que existiera otra opción. Para triunfar, debía hacer sacrificios. En sus relaciones, nunca se comprometía con nadie. Cuando era joven, tuvo romances intensos y pasiones pasajeras, pero nada que lo hiciera dejar de trabajar o bajar el ritmo. Con el tiempo, aprendió a ver a las personas como alianzas de conveniencia. Si una relación amorosa o una amistad lo distraía, simplemente se alejaba y seguía adelante. Su vida, en resumen, estaba marcada por el control y la búsqueda incesante de logros. Sin embargo, todo cambió abruptamente en una consulta de rutina. Sentado en el consultorio médico, Miguel esperaba ansioso el resultado de los exámenes anuales que siempre se hacía. Para él, estar allí era solo una formalidad, una forma de asegurarse de que estaba bien para continuar su vida normalmente. Cuando el médico entró en la sala con una expresión seria, Miguel frunció el ceño. Conocía bien esa expresión, era la mirada de quien tiene un problema serio que resolver. «Tengo noticias preocupantes, Miguel», comenzó el médico, sosteniendo una pila de papeles. «Tu examen muestra signos de una condición grave, una enfermedad avanzada y que, lamentablemente, parece potencialmente fatal». Miguel permaneció en silencio, tratando de entender lo que el médico le estaba diciendo. Los detalles que siguieron parecían no tener sentido para él, como si estuviera escuchando un idioma desconocido. Lo único que comprendía era el peso de las palabras: grave, avanzada, fatal. Durante la conversación, el médico mencionó posibles tratamientos y la oportunidad de prolongar la vida, pero Miguel ya no podía prestar atención. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente se hubiera desconectado. Al salir del consultorio, Miguel sintió el suelo ceder bajo sus pies. Caminó hasta el coche, pero no pudo encender el motor. Miró a su alrededor y vio a personas corriendo, coches tocando la bocina, como si nada hubiera cambiado para el mundo a su alrededor. Solo que, para él, todo era diferente. Por primera vez, Miguel sintió un vacío que el dinero no podía llenar. Todas las cosas que había logrado, todos los bienes que acumuló, parecían inútiles ante la fragilidad de su vida. ¿A quién tenía para compartir ese dolor? ¿Quién lo extrañaría si se fuera? Pasó largos minutos allí, parado, absorbiendo el impacto de la noticia. Se dio cuenta de que, a pesar de haber construido un imperio, nunca había dedicado tiempo para formar una familia o cultivar lazos verdaderos. Siempre había creído que la gente lo admiraba y respetaba, pero se dio cuenta de que ese respeto era superficial, fruto de su posición y su dinero. Si desapareciera, pocos realmente se preocuparían. El camino a casa fue recorrido en absoluto silencio. Al estacionar el coche,
Percibió cuán vacío, frío y solitario era ese lugar. Los cuadros caros en las paredes, las estatuas de mármol, los muebles de cuero italiano, todo parecía opresivo, casi un recordatorio de que estaba rodeado de objetos que no traían ninguna alegría verdadera. Esa noche, Miguel fue consumido por una angustia que nunca había sentido. Mientras revivía mentalmente los años dedicados al trabajo, comprendió que no había nada que pudiera rescatar de los momentos que realmente importan en la vida. No tuvo hijos, no formó lazos duraderos. De hecho, siempre creyó que podía resolverlo todo con dinero, pero ahora estaba claro que la fortuna era inútil ante la muerte. Necesitaba algo más, un sentido que hasta entonces jamás había buscado. El silencio de la noche fue interrumpido solo por el sonido del reloj en la pared. Miguel se levantó y se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. Algo dentro de él suplicaba por un cambio, por un nuevo propósito. Después de horas de reflexión, sintió que no podía seguir viviendo de esa manera vacía. Era tarde para arreglarlo todo, pero tal vez aún pudiera hacer algo para darle sentido a sus últimos días. Al día siguiente, Miguel tomó una decisión: usaría su tiempo y sus recursos para ayudar a otras personas. Buscaría un refugio, una institución, cualquier lugar donde pudiera hacer la diferencia. Sabía que, al dedicarse a los demás, podría encontrar una forma de redención, quizás, un poco de paz. Por primera vez, quería hacer algo sin esperar nada a cambio. En los días siguientes, Miguel comenzó a buscar información sobre refugios e instituciones de caridad. Encontró uno que le llamó la atención: un refugio para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La idea de ayudar a jóvenes que aún tenían toda la vida por delante le parecía simbólica, como si, al invertir en ellos, pudiera encontrar alguna forma de prolongar su existencia, dejando un legado que, finalmente, tuviera valor. Con esta decisión, Miguel se preparó para lo que sería el inicio de un viaje transformador. La sensación de hacer algo por alguien, sin esperar nada a cambio, le trajo un alivio inesperado. A la mañana siguiente, Miguel se levantó temprano, decidido a comenzar el nuevo propósito de su vida. Ya no había reuniones, ni contratos que firmar, ni grandes decisiones corporativas. Por primera vez, dejó de lado el caro traje, el reloj de lujo, y se puso una ropa sencilla, casi incómoda para alguien acostumbrado al lujo. Al mirarse en el espejo, sintió una extrañeza: ese hombre, de apariencia común, era una nueva versión de él, un intento de acercarse a un aspecto de la vida que nunca había conocido realmente. Al llegar al refugio, Miguel fue recibido por la coordinadora, doña Rita, una señora de cabellos grises y mirada amable pero firme, que dedicaba su vida a darle a jóvenes vulnerables una oportunidad de comenzar de nuevo. Miguel, por supuesto, no dijo quién era ni reveló su fortuna. Prefirió presentarse como un voluntario común, simplemente Miguel, y su actitud reservada hizo que doña Rita lo aceptara sin muchas preguntas. Quería pasar desapercibido, aprender de esos niños y adolescentes y, tal vez, encontrar algo que justificara ese último intento de encontrar la paz. La primera impresión de Miguel al entrar en el refugio fue la de un choque silencioso. El lugar era sencillo, con paredes desgastadas y mobiliario antiguo. A diferencia de cualquier ambiente que conociera, el refugio exhalaba un tipo de calor humano que él nunca había sentido en su mansión. Niños corrían por los pasillos, riendo, jugando, y había un movimiento constante, pero también algo profundo en las miradas que lo impactó. Allí, cada uno llevaba consigo marcas de una vida dura, historias de abandono y supervivencia que él ni siquiera podía imaginar. Mientras acompañaba a doña Rita, Miguel fue presentado a las actividades del refugio y comenzó a notar los detalles que hacían especial aquel lugar. Cada niño tenía una historia única, y algunos se acercaban a él con curiosidad. En una esquina de la sala, notó a un niño delgado, de cabellos oscuros y ojos intensos, que parecía inmerso en un dibujo en un cuaderno viejo. Miguel se acercó, intrigado, y observó de lejos la habilidad del niño, que dibujaba con una expresión de profunda concentración. «Ese es Ignacio», dijo doña Rita al notar el interés de Miguel. «Tiene mucho talento para el dibujo, pero es un niño reservado. La vida no ha sido fácil para él. Vive con su madre, una mujer luchadora, pero pasa los días aquí mientras ella trabaja». Ignacio, al notar que lo observaban,
levantó la mirada y fijó los ojos en Miguel por un momento, como si intentara descifrar quién era ese hombre extraño que parecía fuera de lugar. Miguel sintió un nudo en el pecho al percibir la profundidad en esos ojos, reflejaban algo que él mismo no podía definir, pero que parecía un espejo de su propia soledad. Sonrió al niño, quien, sin decir una palabra, desvió la mirada y volvió a su dibujo. En los días que siguieron, Miguel comenzó a visitar el refugio con regularidad. Ayudaba en las actividades, leía cuentos a los más pequeños, ayudaba a los adolescentes con las tareas escolares y conversaba con quienes, poco a poco, lo aceptaban como parte de la rutina. Pero su atención siempre volvía a Ignacio. El chico tenía una expresión serena, a pesar de su juventud, llevaba un peso en la mirada que lo diferenciaba de los demás. Rara vez sonreía, y sus palabras eran contadas. Cuando Miguel intentaba entablar conversación, Ignacio respondía de manera monosilábica, manteniendo siempre una distancia que lo hacía aún más enigmático. Con el tiempo, Miguel comenzó a notar que el talento de Ignacio para el arte era realmente especial. El muchacho usaba el dibujo como una forma de expresión única, retratando paisajes y figuras de manera tan detallada y sensible que era imposible ignorar su don. Ignacio parecía crear en cada trazo una escapatoria hacia una vida mejor, un refugio que tal vez nunca hubiera tenido sin ese talento. Una tarde, Miguel se acercó mientras el niño dibujaba un rostro masculino serio, con rasgos firmes, y no pudo evitar pensar que tal vez ese dibujo reflejaba la búsqueda de un padre. «Es bonito lo que haces, Ignacio», comentó Miguel, tratando de romper la barrera invisible que el chico había construido. Ignacio lo miró, algo desconfiado, y le agradeció con un simple gesto de cabeza. Miguel aprovechó el momento para sentarse a su lado y se animó a hacerle una pregunta. «¿Siempre dibujas rostros? ¿Es alguien en especial?». Ignacio dudó antes de responder, y Miguel percibió que aquel era un tema delicado. Finalmente, el muchacho murmuró: «Mi madre dice que mi papá, él se fue antes de que yo naciera». «No lo conozco». Esas palabras resonaron en la mente de Miguel. Él, que siempre creyó que no le faltaba nada, se veía ahora ante un chico que cargaba con un vacío inmenso. Un vacío que él mismo, en su juventud, podría haber creado en otra persona. Esta reflexión le hizo sentir algo que hacía mucho tiempo no sentía: arrepentimiento. En los días siguientes, Miguel se sintió cada vez más vinculado a Ignacio. Comenzó a buscar información sobre la familia del chico, y en conversaciones sutiles, descubrió que Ignacio vivía con su madre, Lourdes, una mujer que lo sostenía con un trabajo humilde y que también había renunciado a muchos sueños para cuidar de su hijo sola. Intrigado, Miguel decidió averiguar más sobre ella, y en una charla con doña Rita, escuchó algo que lo golpeó de forma inesperada. ¿Lourdes? Sí, fue una gran amiga mía en la juventud, comentó doña Rita, con una suave risa. Fue novia de un gran empresario cuando era joven. Él la amaba, pero desapareció de repente, ¿sabes? Ella no suele hablar de eso, pero imagino que fue duro criar al niño sola. En ese entonces, creía que él volvería, pero los años pasaron, y ella siguió adelante. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Lourdes. El nombre, la historia, todo tenía sentido ahora. Era como si el destino lo hubiera reunido a él y a ese chico en el mismo lugar. Ignacio, podría ser su hijo. La posibilidad lo llenó de un choque y angustia a la vez. Él, que nunca imaginó haber dejado algo atrás, veía ahora su pasado resurgir con una fuerza devastadora. El impacto fue tal que apenas pudo pensar. Esa noche, Miguel volvió a casa sin saber qué hacer. Pensó en confrontar a Lourdes y exigir respuestas, pero el miedo a descubrir que realmente había abandonado a un hijo lo consumía. No se perdonaría algo así. Durante años, priorizó su carrera y no valoró las relaciones que dejó atrás, pero ahora esa negligencia podía haber costado la infancia de un niño. Tras mucho reflexionar, Miguel decidió que debía enfrentar la verdad, sin importar lo que descubriera. Le debía eso a Ignacio, a Lourdes y a él mismo. Decidió que hablaría con ella, pero primero quería estar seguro de que estaba preparado para asumir la responsabilidad. Si Ignacio resultaba ser su hijo, haría todo lo posible por redimirse y construir un vínculo,
aunque el tiempo perdido jamás pudiera recuperarse. Al día siguiente, Miguel volvió al refugio, pero su mente estaba lejos. Sus ojos buscaban a Ignacio en cada rincón, tratando de imaginar una vida en la que pudiera estar presente para el chico, protegerlo y cuidarlo como un padre debería hacerlo. La necesidad de enfrentar su pasado lo presionaba a actuar, y finalmente sintió que había llegado el momento de reencontrarse con Lourdes y revelar el verdadero motivo de su presencia en el refugio. En los días siguientes a su descubrimiento, Miguel apenas logró dormir. La revelación de que Ignacio podría ser su hijo lo había conmovido profundamente, y cada instante lejos del chico estaba lleno de pensamientos turbulentos. La idea de que había dejado atrás a un niño, fruto de un romance que en realidad nunca había superado, lo atormentaba. Decidido a obtener respuestas, Miguel buscó a Lourdes y descubrió que trabajaba como cajera en un pequeño mercado local. Sin embargo, no fue fácil reunir el coraje para ese reencuentro. Sabía que esa conversación no solo traería respuestas, sino que abriría heridas del pasado que nunca habían sanado. Finalmente, en una tarde soleada, Miguel se dirigió al mercado. Entró con pasos inciertos, sintiendo una mezcla de nervios y ansiedad, como si estuviera a punto de enfrentar una batalla. Allí estaba Lourdes, de espaldas, arreglando unas estanterías. Al escuchar el sonido de la campana de la puerta, ella se giró y se detuvo al verlo. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron, y Miguel notó la sorpresa y el impacto en el rostro de ella. Era como si ambos estuvieran reviviendo un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. Lourdes, comenzó Miguel, con voz titubeante. Necesito hablar contigo. Es algo importante. Ella continuó mirándolo, inmóvil. Los años de distancia entre ellos se hicieron presentes en esa mirada silenciosa, y Miguel sintió el peso de sus decisiones como nunca antes. Finalmente, Lourdes asintió con la cabeza, indicándole que la acompañara fuera del mercado. Caminaron en silencio hasta un parque cercano, donde se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Lourdes parecía nerviosa, pero al mismo tiempo había una firmeza en su mirada que Miguel reconoció de inmediato, la misma fuerza que lo había traído a ella años atrás. ¿Qué quieres, Miguel?, preguntó Lourdes, con la voz firme. ¿Qué te trae hasta aquí después de tantos años? Miguel respiró hondo. Yo encontré a Ignacio en el refugio. No sabía, Lourdes. No sabía que él, que podría ser. Lourdes cerró los ojos, como si intentara reunir fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Sí, Miguel. Ignacio es tu hijo. Nunca se lo conté. Pensé que, con el tiempo, sería más fácil. Creció con la idea de que su padre nunca quiso conocerlo, y no creo que sea justo abrir esa herida ahora. La confirmación cayó sobre Miguel como una avalancha. Tragó en seco, y su mente fue invadida por imágenes de una vida que nunca tuvo, el nacimiento de Ignacio, sus primeros pasos, las noches en las que seguramente preguntó por la figura de un padre. Cada una de esas imágenes era como una puñalada, un recordatorio de que había perdido momentos irrecuperables. Lourdes, ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de ser parte de su vida? Ella lo miró con dolor en los ojos. Porque te fuiste, Miguel. Elegiste los negocios. Para ti, nuestra relación era algo pasajero. Cuando terminamos, comprendí que tu prioridad siempre sería tu carrera. Tenía miedo de buscarte, de que lo rechazaras, y sabía que Ignacio sufriría más si tuviera que enfrentar ese rechazo directo. Miguel sintió la culpa a apretarle el pecho. Intentó justificarse, explicar que en ese entonces creía que debía renunciar a todo por su carrera, pero las palabras le parecían vacías. Nada que dijera cambiaría el hecho de que había abandonado a Lourdes, y sin saberlo, también había dejado a Ignacio. Me equivoqué, Lourdes. No tengo excusas. Pero ahora, si me lo permites, quiero estar presente en su vida. Quiero ser el padre que nunca tuvo. Lourdes suspiró, reflexionando sobre sus palabras. Él ha vivido toda su vida sin saber que existes. Ahora apareces de repente y quieres asumir ese papel. No quiero que se haga ilusiones y luego vuelva a sufrir. Las palabras de ella lo golpearon,
pero sabía que no podía rendirse. Miró a Lourdes con determinación. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo ser parte de su presente, tal vez, de su futuro. No me queda mucho tiempo, Lourdes. Mi salud es grave. Pero quiero que él sepa que tiene un padre, alguien que se preocupa y que quiere estar a su lado. Lourdes guardó silencio por un momento, mirando al horizonte. Sabía que había dolor en aquella situación, pero también una oportunidad de darle a Ignacio algo que ella nunca podría ofrecerle sola. Está bien, Miguel. Pero debes tener paciencia. Ignacio es un chico sensible, y ha sufrido mucho. Si realmente quieres formar parte de su vida, tendrás que ir despacio. Miguel asintió, sintiendo una ligera sensación de alivio, aunque el peso de la situación aún lo abrumaba. Había ganado el derecho a intentarlo, pero sabía que sería un camino largo y difícil. Gracias, Lourdes. Prometo que haré todo lo posible por ganarme su confianza, sin presionar nada. Y gracias por haber criado a Ignacio sola, por haber sido todo para él durante todos estos años. Con el corazón apretado y la mente llena de pensamientos, Miguel regresó al refugio al día siguiente, decidido a cumplir lo prometido a Lourdes. Al ver a Ignacio, una mezcla de amor y culpa invadió su corazón. Sabía que ese chico era parte de él, pero no tenía idea de cómo o cuándo revelarle la verdad. Decidió que primero ganaría la confianza de Ignacio, que construiría un lazo sólido antes de contarle la verdad. Miguel se acercó mientras Ignacio dibujaba, manteniendo una conversación ligera sobre el dibujo que estaba creando. Cada día, las barreras entre ellos parecían disminuir, y poco a poco Ignacio comenzó a abrirse más. Un día, mientras miraban un álbum de dibujos antiguos del chico, Ignacio compartió algunas memorias con Miguel, hablando sobre su madre y cómo ella siempre lo había animado a dibujar como una forma de expresar sus sentimientos. Miguel lo escuchó atentamente, sintiendo un orgullo silencioso por el chico y un dolor latente por haber perdido tanto de su vida. El tiempo pasó, y Miguel e Ignacio continuaron fortaleciendo su lazo. Miguel se sentía realmente vivo por primera vez en años. Comenzó a darse cuenta de que el vacío que siempre había sentido era, en realidad, la falta de una familia, de un propósito mayor que el trabajo. Ignacio llenaba ese vacío de una forma que él nunca había imaginado posible. Sin embargo, el peso del secreto que cargaba solo aumentaba, y sabía que en algún momento tendría que contarle la verdad. Finalmente, después de varias semanas de convivencia, Miguel sintió que había llegado el momento. En una tarde tranquila, invitó a Ignacio a tener una conversación. Ambos se sentaron en un banco afuera del refugio, y Miguel, con el corazón acelerado, comenzó a hablar. Ignacio, necesito contarte algo muy importante. Algo que quizás cambie la forma en que me ves. Ignacio lo miró, curioso, pero también un poco aprensivo. Miguel respiró hondo antes de continuar. Soy más que solo un amigo. Yo soy tu padre, Ignacio. El silencio que siguió fue casi sofocante. Ignacio se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Después de un largo minuto, miró a Miguel, y sus ojos estaban llenos de emoción y confusión. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué nunca estuviste aquí antes? Su voz salió quebrada, mezclando ira y dolor. Miguel sintió las palabras del chico como cuchillas, pero sabía que esa reacción era natural. No sabía que existías, Ignacio. Lo descubrí recientemente. Y cuando lo supe, me di cuenta de que tenía que hacer algo, que necesitaba conocerte, y si era posible, ser un padre para ti. Tras semanas de visitas diarias al refugio, en las que Miguel e Ignacio se habían acercado y creado un vínculo cada vez más fuerte, Miguel tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos de forma definitiva. Observando la dura rutina del chico en el refugio, sintió que podía hacer más por él. Ignacio necesitaba un hogar, un espacio seguro donde pudiera sentirse amado y protegido, donde no tuviera que enfrentarse a las incertidumbres del abandono. Miguel sabía que no podía borrar el pasado, pero sentía que tenía la oportunidad de ofrecerle a Ignacio algo que jamás había imaginado poder proporcionar a alguien, una familia. Fue una decisión repentina, pero Miguel estaba decidido a seguir adelante.
En una tarde soleada, mientras caminaban juntos por el parque cerca del refugio, se volvió hacia el chico, que observaba curioso a un grupo de pájaros en un árbol. «Ignacio, ¿qué piensas de venir a vivir conmigo?». La pregunta tomó al chico por sorpresa. Frunció el ceño, como si estuviera procesando la propuesta. El rostro de Ignacio reflejaba una mezcla de esperanza e incertidumbre. Quería creer en esa oportunidad, pero el miedo a ser decepcionado nuevamente lo hacía dudar. «¿Realmente quieres que viva contigo?». «Incluso sabiendo que soy diferente de lo que esperabas», preguntó Ignacio, como si aún intentara entender qué veía Miguel en él. El chico había pasado toda su vida evitando hacerse ilusiones, acostumbrado a ser dejado de lado, a vivir con poco y a sobrevivir por sus propios medios. Miguel, sintiendo el peso de las dudas de Ignacio, le puso una mano en el hombro y lo miró a los ojos, con una sinceridad que nunca antes había demostrado. «Sí, Ignacio. Quiero que vengas a vivir conmigo. No importa el pasado, ni lo que creas que necesitas ser. Eres mi hijo y, si me lo permites, quiero darte lo que nunca supe dar a nadie, una familia de verdad». Después de un momento de silencio, Ignacio asintió con una pequeña sonrisa, como si finalmente creyera en las intenciones de su padre. Esa noche, Miguel se encargó de que todo estuviera listo. Avisó a Lourdes, quien, aunque renuente, estuvo de acuerdo en que el chico pasara una temporada con Miguel. Ella sabía que Ignacio estaba creciendo y que tal vez ese era el mejor momento para que se acercara a su padre y viviera experiencias que ella, sola, no podía ofrecerle. El día de la mudanza, Miguel llevó a Ignacio hasta su mansión. Al cruzar las altas puertas, el chico observó la imponencia del lugar con una mezcla de admiración y extrañeza. Era mucho más de lo que jamás había visto en su vida. El vestíbulo de entrada era enorme, decorado con obras de arte y piezas lujosas. Ignacio miraba los detalles, sin sentirse cómodo, casi como si estuviera invadiendo un lugar al que no pertenecía. Solo era un chico sencillo, que venía de un refugio, y estar allí lo hacía sentirse fuera de lugar. Miguel, percibiendo el malestar del chico, se acercó con una sonrisa amable. «Este lugar es grande, lo sé. Y, para ser sincero, siempre me ha hecho sentir solo», confesó Miguel, queriendo que Ignacio entendiera que esa mansión no significaba felicidad. «Pero ahora, contigo aquí, todo parece diferente. Siéntete en casa, Ignacio. Este lugar es tanto tuyo como mío». Los primeros días estuvieron marcados por cierta incomodidad. Ignacio aún tenía miedo de explorar la casa, moviéndose con cuidado, como si temiera romper algo o estar en el lugar equivocado. Para Miguel, cada momento al lado de su hijo era un descubrimiento. Acostumbrado a una vida de lujo y comodidad, ahora necesitaba aprender a ser un padre presente, a preocuparse por detalles simples, como preparar una cena, asegurarse de que el chico estuviera cómodo y hacerle verdadera compañía. Desde los primeros días, Miguel se dio cuenta de que Ignacio tenía una rutina que él jamás había conocido. El chico se levantaba temprano, arreglaba la cama y se aseguraba de mantener el cuarto en orden. Era como si intentara demostrar que podía ser independiente y útil, que no quería ser una carga para Miguel. Una mañana, al ver a Ignacio barriendo el cuarto, Miguel intervino, tomando la escoba de las manos del chico. «Oye, Ignacio, aquí no tienes que preocuparte por eso. Quiero que disfrutes de la vida, que seas solo un niño, que vivas sin esa presión». Ignacio guardó silencio, pero Miguel notó cuánto se aliviaba con esas palabras. Era como si finalmente alguien le diera permiso para ser solo un niño, algo que nunca había experimentado. Miguel también trató de involucrarse en las actividades del chico. Sabiendo del talento de Ignacio para el dibujo, preparó un pequeño taller en una de las habitaciones de la mansión. Mandó instalar una mesa grande y ventanas amplias, que dejaban entrar la luz natural, creando el ambiente perfecto para que pudiera dar rienda suelta a su creatividad. Cuando le mostró el espacio a Ignacio, el chico se quedó en shock, emocionado con el regalo inesperado. Miguel observó su mirada con cariño, sintiendo que, por primera vez, estaba haciendo algo significativo. «Este lugar es para ti», dijo Miguel, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Aquí, puedes crear lo que quieras, dibujar sin miedo, y te prometo que estaré a tu lado para admirar cada una de tus obras». Ignacio esbozó una sonrisa,
y Miguel sintió que esa era una victoria. Estaba, poco a poco, conquistando el corazón de su hijo. En los días que siguieron, el taller se convirtió en el lugar preferido de ambos. Ignacio pasaba horas allí, dibujando con una expresión de paz que Miguel nunca imaginó posible. A veces, el chico le pedía a Miguel que posara para un dibujo, y Miguel, que siempre había sido rígido y controlado, se encontraba riendo de las poses improvisadas que Ignacio sugería. Estos momentos compartidos le dieron a Miguel una nueva visión de la vida, una alegría que nunca había experimentado ni en los mayores triunfos de su carrera. A pesar de eso, el proceso de adaptación no fue del todo fácil. Ignacio tenía sus momentos de silencio, en los que parecía perdido en sus pensamientos y, de vez en cuando, expresaba una tristeza latente. Miguel respetaba esos momentos, entendiendo que el chico necesitaba tiempo para acostumbrarse a esa nueva realidad. Una noche, Miguel lo encontró sentado en el jardín, mirando al cielo. Se sentó a su lado, sin decir nada, solo ofreciéndole compañía. Después de unos minutos, Ignacio rompió el silencio. «¿Sabes, papá? Siempre soñé con esto. Con tener un hogar, con saber que tenía a alguien a quien volver. Pero aún tengo miedo, ¿sabes? Miedo de que, un día, todo esto termine y tenga que volver al refugio». Las palabras de Ignacio impactaron a Miguel profundamente. Comprendió que, para su hijo, la vida estaba marcada por pérdidas y abandonos, y ese temor era natural. Con un suspiro profundo, Miguel miró a los ojos del chico y le prometió: «Sé que antes cometí errores, Ignacio, y que no puedo cambiar el pasado. Pero te prometo que, de ahora en adelante, no estarás solo. Siempre estaré aquí, para lo que necesites». Esa noche, al despedirse, Ignacio abrazó a Miguel, al principio con timidez, pero luego con fuerza y lleno de sentimientos que las palabras nunca podrían expresar. Miguel sintió que ese era el primer paso para reconstruir lo que había perdido, y más importante aún, para crear un futuro junto a su hijo. En los meses siguientes, la rutina entre ellos se consolidó. Miguel asumió el papel de padre, aprendiendo a equilibrar las responsabilidades con el trabajo y las necesidades de Ignacio. Poco a poco, el chico también comenzó a bajar la guardia, a mostrar quién realmente era. Tímido, pero lleno de sueños, Ignacio habló por primera vez sobre sus planes para el futuro, revelando que deseaba estudiar artes y, tal vez, algún día, exponer sus obras. Miguel se emocionó al escuchar al chico hablar del futuro con esperanza, y prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo a realizar ese sueño. Sin embargo, un miedo persistente seguía rondando en la mente de Miguel: la enfermedad. Aún debía decidir cómo y cuándo revelarle a Ignacio esta realidad. Por ahora, decidió guardar ese secreto y concentrarse en el presente, disfrutando cada momento y creando recuerdos que ambos pudieran llevar consigo, sin importar lo que el futuro trajera. Una mañana, Miguel notó que Ignacio parecía más cansado de lo normal. El chico se sentó a la mesa del desayuno con una expresión apagada y los ojos apenas podían mantenerse abiertos. Miguel, quien nunca lo había visto así, intentó iniciar una conversación, pero Ignacio respondió con pocas palabras. «Estoy bien, papá, solo un poco cansado». Miguel notó que Ignacio estaba pálido, algo que trataba de disimular, pero que no lograba ocultar. En los días siguientes, Miguel continuó observando el estado de salud de Ignacio con una creciente preocupación. La falta de energía del chico se hacía cada vez más evidente, incluso evitaba los dibujos, una actividad que solía disfrutar con entusiasmo. Incapaz de soportar verlo en ese estado, Miguel decidió que era hora de llevarlo al médico, aunque Ignacio insistiera en que solo estaba un poco cansado. En la clínica, Miguel acompañó con ansiedad cada etapa de los exámenes. Se mantuvo al lado de su hijo, intentando transmitir calma, aunque su preocupación era palpable. Cuando finalmente el médico lo llamó para una conversación privada, Miguel sintió como su corazón se aceleraba, con la intuición de que algo no estaba bien. «Señor Miguel, los exámenes de Ignacio indican que tiene una enfermedad grave en la sangre. Necesita tratamiento inmediato, y lamentablemente, hablamos de un caso serio. La única opción eficaz a largo plazo es un trasplante, y debemos actuar rápido, de lo contrario, su estado podría empeorar rápidamente». Miguel quedó en shock, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies.
Desde que supo que era padre de Ignacio, había vivido con el miedo constante de no tener suficiente tiempo para ser el padre que su hijo merecía. Y ahora, ese tiempo parecía amenazado, no solo para él, sino también para Ignacio. Conteniendo las lágrimas y esforzándose por entender cada detalle de la explicación del médico, Miguel preguntó cuáles eran las probabilidades de encontrar un donante compatible. El médico explicó que, en general, los familiares cercanos suelen ser los donantes más probables, pero que en este caso sería necesario realizar pruebas minuciosas para verificar la compatibilidad entre Miguel e Ignacio. Miguel aceptó sin dudarlo. Haría cualquier cosa para salvar la vida de su hijo, incluso si eso significaba arriesgar su propia salud. Cuando regresó junto a Ignacio, el chico lo miró con expresión preocupada y trató de sonreír, aunque el cansancio era evidente. «Papá, ¿qué dijo el médico?», preguntó Ignacio, con tono vacilante. Miguel, intentando mantenerse calmado, le puso una mano en el hombro y esbozó una sonrisa reconfortante. «Dijo que necesitas un tratamiento especial. Pero vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Estaré contigo en todo momento». Desde ese instante, Miguel se dedicó por completo a buscar la mejor solución para Ignacio. Programó la prueba de compatibilidad de inmediato y pasó las semanas siguientes acompañando de cerca cada examen, consulta y tratamiento inicial, sin decirle al chico lo grave que era su condición. Ignacio, por su parte, confiaba plenamente en su padre, y aunque sentía que algo estaba mal, prefería no hacer preguntas, quizás para evitar cargar con el peso de la verdad. Las semanas pasaron, y Miguel se volvió cada vez más angustiado. El examen de compatibilidad se realizó, pero el resultado fue un golpe devastador: Miguel no era un donante compatible. El médico explicó que, sin un trasplante urgente, las posibilidades de recuperación de Ignacio eran bajas. La noticia sumió a Miguel en una desesperación que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, se sentía impotente. Ninguna cantidad de dinero, influencia o contactos podría cambiar los hechos médicos que determinaban el destino de su hijo. Aún así, Miguel se negó a rendirse. Una noche de insomnio, sentado en su despacho, recordó que aún podría haber una última esperanza: Daniel, su otro hijo, fruto de una relación que tampoco funcionó y con quien tenía un contacto distante. Daniel vivía en el extranjero con su madre, y al igual que Ignacio, también había crecido privado de la presencia de su padre. Para Miguel, recurrir a él parecía una misión imposible, pero sabía que no podía ignorar esa posibilidad. Tenía que intentarlo. Después de una noche de reflexión, Miguel decidió llamar al hijo distante. Tomó el teléfono, dudando, sin saber si Daniel siquiera respondería. La relación entre ellos era fría y llena de resentimientos, ya que Daniel lo culpaba por haberlo dejado atrás y por haber priorizado los negocios en lugar de la familia. Miguel nunca había logrado acercarse realmente al chico, y ahora necesitaba pedirle un favor que involucraba la vida del hermano que Daniel ni siquiera conocía. Después de varios intentos, Daniel finalmente respondió. Su voz era firme, pero tenía un tono distante. Miguel explicó la situación con cautela, intentando no presionarlo. Le contó sobre Ignacio, el hijo que nunca conoció, y le explicó la gravedad de la enfermedad. Daniel permaneció en silencio, y cuando finalmente habló, Miguel notó que estaba renuente. «Papá, yo, sinceramente no sé qué decir», dijo Daniel, tratando de procesar la información. «Me dejaste atrás, nunca te importó mantener el contacto, y ahora apareces de repente, pidiéndome que ayude a alguien que ni siquiera conozco». Miguel sintió el peso de las palabras de su hijo e intentó contener su frustración. «Lo sé, Daniel. Sé que cometí errores y que no puedo borrar el pasado. Pero estoy tratando de enmendarlo. Estoy intentando ser un padre, tal vez demasiado tarde, pero quiero ser alguien en quien ustedes dos puedan confiar. No te pido que me perdones, pero, al menos, piensa en Ignacio. Él te necesita». Daniel permaneció en silencio, y Miguel comprendió que su respuesta no sería inmediata. El joven estaba herido, y era comprensible que dudara en ayudar a un hermano desconocido, a pedido de un padre ausente. La llamada terminó sin una confirmación, y Miguel sintió una mezcla de desesperación y tristeza. Los días que siguieron fueron una constante angustia.
Miguel observaba el estado de salud de Ignacio, que se debilitaba cada día, mientras esperaba ansioso una respuesta de Daniel. Ignacio, por su parte, empezó a darse cuenta de la gravedad de su condición. Una noche, se volvió hacia su padre, y con una expresión de miedo, le preguntó: «Papá, voy a estar bien, ¿verdad?». Miguel se acercó, tomó la mano de su hijo y le prometió, con la voz entrecortada: «Sí, Ignacio. Lucharemos juntos, y no dejaré que nada malo te pase». Finalmente, después de una semana de silencio, Miguel recibió un mensaje de Daniel. El joven decía que había pensado bastante y estaba dispuesto a hablar en persona sobre la posibilidad de ayudar a su hermano. Miguel sintió una oleada de esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad que lo envolvía. Sabía que el camino aún sería largo y que tendría que ganarse la confianza de Daniel, pero al menos tenía una oportunidad, una esperanza de salvar a Ignacio, al mismo tiempo, de reconstruir la relación con su otro hijo. Miguel estaba exhausto. En los últimos meses, su vida había sido una sucesión de días y noches en vela, observando el empeoramiento de la salud de Ignacio y culpándose por cada minuto perdido en el pasado. Pasaba casi todo el tiempo al lado de su hijo en el hospital, observando cada detalle en su expresión y temiendo que ese pudiera ser su último día. Ignacio necesitaba un trasplante de médula, y los médicos habían sido claros: la única esperanza para el chico era encontrar un donante compatible cuanto antes. Tras realizar múltiples pruebas, se confirmó que Miguel no era compatible con Ignacio. Para él, aquello fue un golpe devastador. Sin embargo, aún había una posibilidad, una última esperanza de salvar al chico, su otro hijo, Daniel. Daniel era fruto de una relación que Miguel tuvo años antes de conocer a Lourdes y formar la vida que ahora intentaba reparar. En aquel entonces, su prioridad siempre había sido el trabajo, y Miguel era un empresario ambicioso, obsesionado con el éxito. Esa relación terminó, y la madre de Daniel llevó al niño al extranjero, donde creció. Miguel se mantuvo distante, manteniendo solo contactos ocasionales y nunca preocupándose por estar presente para su hijo. Daniel, que creció sin una figura paterna cercana, cultivó un resentimiento profundo hacia su padre. Ahora, sin embargo, Miguel necesitaba al hijo que había abandonado. Si Daniel era compatible, podría salvar la vida de Ignacio. Miguel sabía que, tras tantos años de abandono, ese pedido parecía cruel e injusto, pero la situación era demasiado urgente para pensar en el orgullo. Una tarde silenciosa en el hospital, mientras observaba el rostro cansado de Ignacio, Miguel decidió que viajaría para encontrar a Daniel y pedir su ayuda, aunque esto significara enfrentarse al desprecio y la ira de su hijo. Al día siguiente, Miguel organizó el viaje al extranjero y, antes de partir, habló con el médico de Ignacio, quien le aseguró que el chico recibiría los mejores cuidados durante su ausencia. Con el corazón encogido, Miguel abordó el vuelo, sintiendo que cada kilómetro que lo alejaba de Ignacio era una eternidad. Al llegar, fue directamente a la dirección que la madre de Daniel le había proporcionado, pero sabía que el reencuentro no sería fácil. El clima estaba frío, y Miguel sentía el viento cortante mientras esperaba en la entrada de un pequeño café donde había acordado el encuentro con Daniel. Cada minuto parecía arrastrarse, y se preguntaba si su hijo siquiera aparecería. De repente, Daniel entró por la puerta con una expresión seria, claramente incómodo. Se detuvo, observó a su padre por un momento, y con un suspiro, se sentó a la mesa sin decir una palabra. Miguel respiró hondo antes de comenzar la conversación. «Daniel, gracias por venir. Sé que tienes todas las razones para no querer verme, pero necesito tu ayuda. Tu hermano Ignacio está enfermo y necesita un trasplante de médula. Sin eso, no va a sobrevivir». Daniel permaneció en silencio, con el rostro impasible. Después de unos instantes, respondió, con voz baja y cargada de resentimiento: «Ignacio, ¿mi hermano? No conozco a ese chico, Miguel. Y tú tampoco me conoces. ¿Dónde estabas todos estos años? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba?». Miguel sintió el peso de la acusación y sabía que Daniel tenía todo el derecho de reaccionar de esa manera. Pero también sabía que no tenía tiempo para justificarse ni para reconstruir la relación. «Sé que te fallé, Daniel», respondió con sinceridad. «Me concentré en el trabajo y dejé de lado a las personas importantes.
Por eso estoy aquí, rogándote que ayudes a Ignacio. Él no tiene culpa de mis errores. Daniel miró a su padre, los ojos llenos de dolor y una ira que parecía haber reprimido durante años. Tú elegiste tu camino, Miguel. Elegiste el trabajo, el dinero, y te olvidaste de que yo existía y ahora vienes a pedirme que sacrifique una parte de mí por alguien a quien ni siquiera conozco. Lo siento, pero no lo haré. Miguel sabía que aquella negativa era devastadora, pero se mantuvo firme. Intentó explicarle el estado crítico de Ignacio y la urgencia del trasplante, pero Daniel estaba decidido. Para él, Miguel era un extraño, alguien que había elegido ausentarse, y no se sentía obligado a hacer nada. Cuando Daniel se levantó para irse, Miguel sintió una desesperación profunda. Por favor, Daniel, solo piénsalo. Eres la única oportunidad de Ignacio. Pero Daniel no respondió. Salió del café sin mirar atrás, y Miguel se quedó solo, tratando de asimilar la negativa. De vuelta en el hotel, Miguel pasó la noche en vela, preguntándose si Daniel podría reconsiderar su decisión. A la mañana siguiente, intentó una vez más contactar a su hijo, pero Daniel no respondió. Cansado, pero decidido a no darse por vencido, Miguel tomó el siguiente vuelo de regreso a casa, con el corazón oprimido. Sabía que había fallado, pero aún no aceptaba darse por vencido con Ignacio. Al llegar al hospital, la visión de Ignacio lo devolvió a la realidad. El chico estaba cada vez más débil, y Miguel sintió que no tenía más alternativas. Desesperado, buscó al médico y, aunque sabía que la compatibilidad era muy baja, le pidió que intentara el trasplante usando él mismo como donante. El médico mostró cautela e intentó convencer a Miguel de los riesgos involucrados. Miguel, una donación directa sin la compatibilidad ideal es extremadamente arriesgada. Esto puede traer serias complicaciones para ambos. Sin embargo, Miguel estaba decidido. No puedo abandonar a mi hijo. Si hay alguna posibilidad, por mínima que sea, tengo que intentarlo. Sintiendo el peso de la determinación de Miguel, el médico accedió a iniciar los preparativos. La cirugía se programó para el día siguiente, y Miguel pasó esa noche al lado de Ignacio. Habló con el chico, le sostuvo la mano y le prometió, con la voz entrecortada, voy a hacer lo que pueda, hijo mío. No estás solo. Ignacio, aunque débil, esbozó una leve sonrisa, pero Miguel pudo ver el miedo en los ojos del niño. Al día siguiente, mientras se preparaba para la cirugía, Miguel sintió el corazón pesado de incertidumbre. Estaba listo para arriesgar su propia vida para salvar a Ignacio, pero sabía que las probabilidades de éxito eran mínimas. Mientras esperaba en el pasillo, el sonido de pasos rápidos resonó, y alzó la vista, sorprendido al ver a Daniel. Daniel estaba sin aliento, con una expresión tensa. Se detuvo en la puerta y miró a Miguel con una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Así que ibas a hacer esto? ¿Ibas a arriesgar la vida por él, sabiendo que podría acabar con ustedes dos? Miguel asintió, con la voz casi sin fuerzas. Iba a hacerlo, Daniel. Él es mi hijo. No puedo simplemente abandonarlo. Daniel respiró hondo, observando a su padre con una expresión que mezclaba ira y compasión. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué solo ahora decidiste preocuparte? Nunca te importé a mí. Nunca te importó nadie más que tu trabajo. Miguel tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Daniel. Tienes razón. Te fallé. Fallé como padre. Pero ahora estoy tratando de cambiar, y no tengo otra opción. No puedo perder a Ignacio. Daniel cerró los ojos por un momento, como si luchara contra sus propios sentimientos. Lo que veía allí no era al empresario distante, sino a un padre desesperado, dispuesto a sacrificarlo todo por su hijo. Después de un largo silencio, finalmente dijo, casi en un susurro, lo haré. No por ti, sino por él. Seré el donante. Esas palabras tomaron a Miguel por sorpresa. Intentó contener la emoción que lo invadía, pero su voz se quebró. Daniel, ni siquiera sé qué decir. Gracias. Estás salvando la vida de tu hermano. Daniel desvió la mirada, visiblemente emocionado, pero aún cargado de rencor.
No esperes que esto cambie las cosas entre nosotros, Miguel. Lo hago por Ignacio, no por ti. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. No estaba allí para pedir perdón, sino por la vida de su hijo. Daniel fue llevado para los preparativos del trasplante, mientras Miguel esperaba con el corazón acelerado, sintiendo que la última esperanza para Ignacio estaba finalmente al alcance. La cirugía fue larga y delicada, pero al final, el médico se acercó con una expresión tranquila. El procedimiento fue un éxito. Ahora Ignacio tiene buenas posibilidades de recuperación. Miguel apenas podía creerlo. Finalmente, el chico tendría una oportunidad de sobrevivir. Miguel nunca imaginó que algún día tendría la oportunidad de reconstruir su vida junto a sus hijos. La recuperación de Ignacio avanzaba positivamente, y la presencia de Daniel, aunque marcada por una cautela natural, había traído a la vida de Miguel un sentido de plenitud que nunca había conocido. Los tres ahora pasaban momentos juntos, y cada pequeño gesto de aceptación y afecto que surgía entre ellos era un bálsamo para las cicatrices del pasado. Pero había algo que Miguel mantenía en secreto, y el peso de esa decisión se hacía cada vez más insostenible. Sabía que él también enfrentaba una enfermedad grave, y, por más que intentara ignorarlo, los síntomas se volvían más evidentes con el paso de los días. Su salud estaba deteriorándose, y los momentos junto a sus hijos traían la amarga conciencia de que el tiempo junto a ellos era corto. El diagnóstico que había recibido meses atrás, cuando aún no conocía a Ignacio, era algo que había intentado ignorar, pero ahora la verdad parecía gritar en sus pensamientos. Cada noche en vela traía consigo la certeza de que necesitaba ser honesto con sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras Ignacio descansaba en su cuarto y Daniel leía tranquilamente junto a su hermano, Miguel sintió que era el momento de contar la verdad. Los llamó a los dos para hablar en la sala, donde la luz del sol iluminaba suavemente el ambiente con una tranquilidad inesperada. Daniel lo miró con una expresión de curiosidad, e Ignacio sonrió levemente, sin sospechar el motivo de aquella conversación. Miguel respiró hondo, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrarle la voz. «Hijos, hay algo que debo contarles. Algo que debería haber dicho antes, pero que evité para intentar aprovechar al máximo estos días a su lado», comenzó él, con voz baja y cargada de sinceridad. Ignacio y Daniel intercambiaron una mirada, visiblemente inquietos, mientras esperaban a que su padre continuara. «Antes de encontrar a Ignacio y acercarme a ustedes, recibí un diagnóstico grave. Tengo una enfermedad avanzada y, según los médicos, mi tiempo es limitado», confesó, dejando que la verdad saliera finalmente a la luz. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Daniel miró a su padre con una mezcla de incredulidad y dolor, mientras Ignacio tomó la mano de Miguel, apretándola con fuerza, como si pudiera impedir que esa realidad se concretara. «¿Lo supiste todo este tiempo?», preguntó Daniel, con voz baja y tensa. «¿Y nunca dijiste nada?». Miguel asintió, mirando a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. «Quería hacer lo que no hice antes. Quería ser un padre para ustedes, aunque solo fuera por un tiempo. Pensé que, si decía algo, eso lo arruinaría todo, y ustedes ya han perdido tanto. Solo quería darles algo bueno para recordar». Las palabras de Miguel trajeron una nueva comprensión para Daniel. Miró a su padre y sintió que, por primera vez, veía al hombre vulnerable detrás de la figura distante que siempre había odiado. «Realmente lo intentaste», murmuró Daniel, sin poder ocultar el tono de sorpresa en su voz. Ignacio, que había permanecido en silencio, parecía absorber cada palabra, la mirada fija en Miguel, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, eso no puede ser verdad. Todavía necesitas quedarte con nosotros, aún tenemos tantas cosas por vivir juntos», dijo el chico, con la voz entrecortada. Miguel tomó la mano de sus dos hijos, tratando de consolarlos, pero sabiendo que no había consuelo para aquella despedida. «Lo sé, hijo, yo también quisiera tener más tiempo, pero la vida no espera», respondió él, sonriendo con tristeza. «Lo que importa es que, hoy, estoy aquí con ustedes, y puedo decir que fui el hombre más afortunado por haber tenido la oportunidad de amarlos». Durante los días que siguieron a aquella revelación, los tres empezaron a vivir cada momento juntos con una intensidad única.
Miguel se aseguraba de participar en cada conversación, cada risa y cada pequeña rutina de sus hijos, sintiendo que, finalmente, estaba viviendo la verdadera experiencia de ser un padre. Él apoyaba a Ignacio en las actividades escolares, comentaba sobre sus dibujos y lo alentaba a seguir sus sueños artísticos. Con Daniel, las conversaciones eran más profundas y silenciosas, pero cada palabra compartida parecía ser un paso hacia el perdón. Daniel, al ver el esfuerzo genuino de su padre por reconectarse, comenzó a entender que el hombre frente a él era diferente de aquel padre ausente del pasado. Empezó a ver a Miguel no como el empresario obsesionado con el trabajo, sino como alguien dispuesto a enfrentar su propia culpa y errores para estar al lado de sus hijos. Una noche, mientras Daniel y Miguel conversaban en el jardín, bajo la suave luz de la luna, Daniel rompió el silencio que los envolvía. «Hubiera querido conocer este lado tuyo antes», dijo, mirando a su padre con una mezcla de melancolía y ternura. «Quería haber tenido un padre de verdad, cuando era más joven». Miguel tragó saliva, las palabras de su hijo causándole un nudo en el corazón. «Yo también hubiera querido ser ese padre antes, Daniel. Me arrepiento de todo lo que me perdí, y sé que no puedo borrar el pasado. Pero espero que sepas que cada segundo a tu lado es lo que me ha dado el valor para enfrentar lo que vendrá». Daniel asintió, aún sintiendo el dolor, pero también una aceptación gradual y sincera. «Tal vez nunca logre perdonar completamente, pero quiero recordarte como este hombre, este padre que intentó». Los días siguientes estuvieron llenos de momentos de ternura y unión. Miguel se esmeraba en registrar cada pequeño detalle de sus hijos, la sonrisa de Ignacio, las miradas profundas de Daniel, e incluso las conversaciones triviales y despreocupadas que llenaban el tiempo. Para él, cada segundo era un regalo, y quería que sus hijos conservaran el recuerdo de un padre que, a pesar de todo, los amaba profundamente. Un día, mientras todos estaban reunidos en la sala de estar, Miguel se sintió invadido por una sensación de paz poco común. Ignacio estaba dibujando, y Daniel, a su lado, lo observaba con una ligera sonrisa. Miguel contempló esa escena con una gratitud silenciosa. Sintió que, finalmente, el dolor del pasado estaba siendo suavizado por la armonía que ahora existía entre ellos. Esa noche, Miguel llamó a sus hijos para despedirse de forma serena, pero no con palabras de adiós, sino de gratitud. Los abrazó con fuerza, permitiéndoles sentir todo el amor y la paz que llevaba en su corazón. «Ustedes son todo lo que tengo. Y aunque el tiempo haya sido breve, ustedes me dieron una vida que jamás imaginé que tendría», dijo, con una voz suave y reconfortante. Tras despedirse, Miguel fue a su cuarto, sintiéndose agotado, pero en paz. Se recostó con una ligera sonrisa, como si la presencia de sus hijos le hubiera brindado el consuelo que buscó durante toda su vida. Se quedó dormido tranquilamente, con el corazón liviano, llevando consigo la serenidad de alguien que finalmente había encontrado redención. A la mañana siguiente, Daniel e Ignacio fueron al cuarto de su padre y lo encontraron acostado, con una expresión de profunda tranquilidad. Al darse cuenta de que Miguel había partido mientras dormía, ambos sintieron un vacío inexplicable, pero también una paz inesperada. Él se había ido, pero les dejó la certeza de que, a pesar de los errores y los arrepentimientos, lo que prevalecía era el amor. En los días que siguieron, Daniel e Ignacio encontraron consuelo en los recuerdos de su padre, en las lecciones que dejó y en la fuerza de un amor que, aunque tardío, marcaría sus vidas para siempre. Habían perdido a Miguel, pero en el corazón de cada uno, él viviría por siempre, como un padre que finalmente encontró su propósito al lado de sus hijos. Tras la despedida de Miguel, la vida de Ignacio y Daniel entró en una fase de transición marcada por emociones encontradas. La pérdida de su padre dejó en ambos un vacío profundo, pero también una serenidad inesperada, fruto de los días que compartieron y de los momentos de reconciliación que tuvieron la oportunidad de vivir. La presencia de Miguel había llenado el espacio dejado por años de ausencia, aunque ya no estaba allí, el vínculo que habían construido era algo que ambos llevarían siempre consigo. Pocos días después del fallecimiento de Miguel, los abogados de la familia convocaron a Ignacio y Daniel para la lectura del testamento. Miguel había planeado todo cuidadosamente, y en ese momento, Daniel e Ignacio comprendieron cuánto se había preocupado su padre por dejarles lo mejor posible. La reunión fue programada en una oficina discreta en el centro de la ciudad,
donde los dos hermanos se reunieron para escuchar las últimas disposiciones de Miguel. El abogado, un hombre de mediana edad con un semblante solemne, los recibió con una leve sonrisa de condolencias. Los condujo a una sala privada, donde una mesa simple y algunas sillas componían el ambiente. Ambos hermanos estaban nerviosos, Ignacio, por la novedad de todo aquello, y Daniel, aún asimilando la idea de que el padre, a quien apenas había conocido, le había dejado algo tan significativo. Tras algunas formalidades, el abogado comenzó la lectura del testamento. Miguel, de forma clara y concisa, dejó todos sus bienes y patrimonio divididos equitativamente entre Ignacio y Daniel. Había añadido una carta al testamento, en la cual expresaba su deseo de que ambos hijos usaran esa herencia para buscar sus sueños y construir una vida con propósito. En la carta, Miguel mencionaba que los bienes materiales eran solo una herramienta, y que esperaba que ambos usaran esos recursos de una manera que trajera felicidad no solo a ellos, sino también a quienes los rodeaban. Cuando la lectura terminó, el abogado entregó la carta a Ignacio, quien la sostuvo con cuidado, como si fuera el último fragmento de su padre que jamás querría perder. En silencio, él y Daniel se miraron, cada uno absorbiendo el peso de aquel gesto. Miguel no solo les había dejado una herencia material, también había dejado el deseo de que sus hijos siguieran sus vidas con propósito, y ambos sentían la responsabilidad que traía esa última voluntad. Para Ignacio, la herencia representaba una nueva vida, un futuro que nunca imaginó que tendría. Con los recursos que le dejó su padre, podría finalmente sacar a su madre de la vida difícil que había llevado durante tantos años. Sabía que Lourdes había sacrificado todo para criarlo y que, para garantizar el sustento, había tenido que dejarlo en el refugio durante el día mientras trabajaba largas horas para asegurar lo poco que tenían. La realidad humilde en la que vivieron siempre había limitado las oportunidades de Ignacio, pero ahora veía una oportunidad para devolver todo el amor y la dedicación que su madre le había dado. Al regresar a casa, Ignacio encontró a Lourdes, quien lo esperaba con una mirada ansiosa y cariñosa. Al acercarse a ella, sonrió, aún con la carta de su padre en la mano. «Mamá, papá, dejó una herencia para mí. Y ahora podemos cambiar de vida. Ya no tendrás que trabajar tanto, y quiero que podamos vivir juntos, sin que tengas que preocuparte». Lourdes, visiblemente emocionada, abrazó a su hijo con fuerza. Para ella, escuchar esas palabras era como un sueño. Durante años, había cargado con el peso de criar a Ignacio sola, enfrentando las dificultades y las incertidumbres de una vida de trabajo duro y poca recompensa. Saber que ahora podrían tener una vida más digna y segura era un alivio que nunca pensó que sentiría. Para Ignacio, poder darle a su madre el confort y la tranquilidad que siempre mereció era uno de los mayores regalos que Miguel podía haber dejado. Mientras tanto, Daniel, al reflexionar sobre la herencia, sentía una mezcla de gratitud y responsabilidad. A diferencia de Ignacio, ya tenía una vida financiera cómoda. Había construido una carrera sólida en el extranjero y contaba con sus propios bienes e inversiones. El dinero que recibió de su padre era significativo, pero Daniel entendía que no lo necesitaba para mantener su vida. En cambio, sintió un impulso de hacer algo diferente, algo que honrara el legado de su padre, y al mismo tiempo, tuviera un impacto positivo en otros jóvenes que, como él e Ignacio, habían experimentado la ausencia de una figura paterna. Tras una noche de reflexión, Daniel tomó una decisión. Decidió donar toda la parte que recibió de la herencia a refugios e instituciones de apoyo a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sentía que ese era el mejor uso que podía dar al dinero, transformando lo que había recibido de su padre en una fuerza que ayudaría a otros jóvenes a encontrar esperanza y apoyo, algo que él mismo había deseado en su infancia. A la mañana siguiente, Daniel se encontró con Ignacio para compartir su decisión. Observó a su hermano menor, que ahora mostraba una alegría serena, como si la herencia de su padre realmente hubiera cambiado su vida y la de su madre. Cuando Ignacio lo saludó, Daniel sonrió y le reveló: «Decidí donar todo lo que recibí a refugios de niños. Quiero que el dinero de nuestro padre ayude a otros jóvenes, así como nos ayudó, de alguna forma». Ignacio lo observó en silencio, absorbiendo la profundidad de aquel gesto. Sabía que Daniel había sido marcado por la ausencia de Miguel y que, por más que hubiera resentimientos, su hermano estaba transformando ese legado en algo noble, algo que realmente honrara su historia. El proceso de donación se realizó de manera cuidadosa,
y Daniel escogió algunas instituciones donde sabía que el apoyo marcaría la diferencia. Visitó cada una de ellas, conversando con los responsables y conociendo a los jóvenes que se beneficiarían. Al ver aquellos rostros llenos de esperanza, Daniel sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. En ese momento, se dio cuenta de que, al renunciar a algo material, había ganado algo mucho más valioso, el sentimiento de que, finalmente, él también formaba parte de algo significativo, algo que él mismo había construido a partir del amor, aunque tardío, que su padre le dejó. Por su parte, Ignacio, con su vida transformada por la herencia, empezó a soñar en grande. Además de poder sacar a su madre de la vida humilde, Ignacio comenzó a planear sus estudios en artes, algo que Miguel siempre había alentado. Se matriculó en cursos de dibujo y pintura, y su talento comenzó a florecer de una forma que jamás imaginó posible. Cada trazo en el papel era un homenaje silencioso a su padre, y Ignacio sentía que, al seguir sus sueños, también honraba el amor que Miguel le había dejado. Lourdes, emocionada con los cambios que la herencia trajo, también se sentía agradecida con Miguel. A pesar de los dolores del pasado y los momentos difíciles, sabía que Miguel había intentado, a su manera, hacer lo mejor para la familia. Finalmente, pudo disfrutar de una vida más tranquila junto a Ignacio, viendo a su hijo realizar sueños que antes parecían lejanos e inalcanzables. El tiempo pasó, y la decisión de los hermanos respecto a la herencia transformó sus vidas de formas que ambos jamás imaginaron. Daniel, al ver el impacto de sus donaciones en los refugios e instituciones que apoyaba, sintió que, de alguna manera, estaba cuidando de jóvenes que, como él, llevaban cicatrices del abandono y la ausencia de un hogar seguro. Su nombre pasó a ser conocido en varias de esas instituciones, no como el hijo de Miguel, sino como alguien que se preocupaba y dedicaba sus recursos a una causa mayor. Para Ignacio, el legado de su padre representaba la oportunidad de cumplir cada sueño junto a su madre, y comenzó a vivir con un amor renovado, una paz que le brindaba el sentido de familia que tanto había buscado. Él y Daniel continuaron viéndose frecuentemente, nutriendo un vínculo de hermanos que, aunque tardío, se volvió fuerte y genuino. Así, el legado de Miguel fue mucho más allá de los bienes materiales. Trajo consigo la posibilidad de sanar y de comenzar de nuevo, permitiendo que sus hijos construyeran una vida con propósito, y que cada uno siguiera un camino de amor y generosidad. El empresario, quien antes era recordado por su ausencia y su distanciamiento, ahora era visto como el hombre que, en sus últimos momentos, eligió el amor y la presencia por encima de todo. Miguel había pasado su vida acumulando riquezas, pero solo descubrió el verdadero valor de la vida cuando encontró lo que nunca buscó: amor, perdón y familia. Su historia nos recuerda que, muchas veces, lo que realmente importa no puede comprarse. ¿Y tú, qué opinas de este viaje de transformación? Si estuvieras en el lugar de Miguel, ¿habrías hecho algo diferente? Comenta aquí abajo y comparte tus reflexiones. Y si te gustó la historia, suscríbete al canal para más relatos emocionantes como este. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y sigue acompañándonos en historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Hasta la próxima.